Buenas tardes, eh, mi nombre es Mauricio Andrés Morales López y hoy les vengo a hablar sobre pteridofitas. Bueno, las pteridofitas son plantas criptógamas vasculares, criptógamas porque se reproducen mediante esporas. Generalmente son llamadas helechos. ¿Por qué helechos? Bueno, de los tres grupos que conforman esta división, los helechos son los que tienen una mayor cantidad de individuos. Se pueden definir como trapeofitas con alternancia de generaciones bien manifiestas, donde el profito es un cormo primitivo que posee vástago con tallo y generalmente también hojas, ya sean micrófilos o megáfilos, y raíces siempre adventicias, con xilema primitivo compuesto por traqueidas y floema primitivo compuesto por células cribosas. El xilema y el floema formando haces vasculares ubicados en un cilindro central rodeado de la corteza primitiva o endodermis, rodeada de epidermis, con cutícula y estomas que se mantienen a lo largo de toda la vida del esporófito, sin crecimiento secundario, con esporas como unidad de dispersión que persiste por siglos, formando eusporangios, donde el gametofito es un talo en el que se forman los arquegonios, que son los órganos reproductores femeninos, y los anteridios, que son los órganos reproductores masculinos. Aquí, tanto como en los briofitos, la fecundación va a depender del agua, un embrión que se desarrolla sobre el gametofito directamente después de la formación del cigoto y que no entra en lactancia, puede ser bipolar o con suspensor si proviene de un eusporangio o unipolar. Ahora pasamos a hablar de las características generales de las pteridofitas. Primeramente, pues las pteridofitas son plantas perennes, y por perennes nos referimos a que tienen un tiempo de vida bastante largo y sus hojas no se desprenden con facilidad, esto debido a que están impregnadas de lignina. Tienen cormo primitivo, hojas, raíces y tallo definido, a diferencia de los briófitos que no tenían órganos definidos. Son plantas criptógamas vasculares, se reproducen por esporas. También, como los briófitos, presentan alternancia de generaciones, viven en lugares húmedos, no tienen flores, frutos ni semillas y tienen elementos conductores lignificados. Otras características comunes es que poseen un embrión, carecen de tubos polínicos transportadores de gametos masculinos, cuya diseminación ocurre a través de esporas sexuales, esporas y no por semillas, por lo que tampoco producen flores. Dichas esporas son dispersadas de forma libre al ambiente y dan origen a gametofitos de vida libre. Ahora nos vamos a centrar en los helechos. Los helechos, como ya les mencioné antes, pertenecen a los pteridofitos, que es un grupo de plantas vasculares caracterizado porque su dispersión se produce por esporas. Comprende unos 150 con entre 6.000 y 15.000 especies. Actualmente se debate la clasificación taxonómica de los pteridofitos debido a que análisis filogenéticos moleculares han dado resultados contradictorios, aunque se caracterizan por tener un mismo ciclo biológico y estructura anatómica. Son llamados helechos verdaderos a los leptosporangios y a las maratiáceas. Tal denominación obedece a determinadas diferencias frente a otros tipos de helechos. Los verdaderos se diferencian de plantas similares porque sus hojas jóvenes se encuentran enrolladas para proteger sus ápices, a lo cual se denomina vernación circinal. En los helechos, pues los esporangios generalmente se reúnen en soros ubicados en la cara abaxial o en el margen de las hojas. Bueno, ahora le vamos a hablar sobre algunas características más a profundidad de los helechos y su ciclo de vida. Primero que todo, pues son plantas vasculares, presentan subterráneos de tipo rizoma, definido o indefinido, y poseen una gran hoja llamada fronda, dividida en numerosos folios sésiles.
Los helechos tienen un ciclo de vida que presenta alternancia de generaciones. En otras palabras, su ciclo de vida requiere de 2 generaciones de plantas para completarse. Las 2 generaciones difieren entre sí respecto a varios aspectos, y uno de ellos es la carga cromosómica. Así, un helecho pasa por una generación diploide donde participa el esporófito y por otra generación haploide que se conoce como prótalo o gametofito. La generación diploide pues consiste en una planta con 2 conjuntos de cromosomas idénticos en cada célula, 2 genes, mientras que la generación haploide tiene la mitad de los cromosomas, es decir, posee un solo conjunto de los cromosomas de la especie. El esporófito en un helecho, primeramente, es una planta que reconocemos como helecho. Entonces podemos decir que este comienza con la formación de esporas. En los folios, el espora por un proceso de división celular llamado meiosis, por medio del cual se producen esporas haploides. Este proceso es muy similar al que tiene lugar en las gónadas de los animales para producir los óvulos y los espermatozoides, que son las células sexuales. En el gametofito, pues, cuando el viento en algún animal dispersa las esporas, estas pueden caer sobre algún sustrato adecuado y germinar, convirtiéndose por mitosis, fito o prótalo, con una estructura vegetal haploide, con forma de riñón o corazón. Los gametofitos son mucho más pequeños que los esporófitos, por lo que solo asociamos la palabra helecho con las plantas frondosas. Ahora los gametos. Pues el gametofito se divide por mitosis y crece en tamaño y número de células. Su estructura es un poco primitiva, pues solo tiene unos rizoides y unas hojas poco diferenciadas. Algunos pródalos producen los gametos femeninos, pero otros solo producen uno de los dos. Pues, esto ya es monoico o dioico. La estructura especializada por el gametofito produce los gametos femeninos, se conoce como arquegonio, y los masculinos como anteridios. Una de las grandes diferencias entre las plantas vasculares superiores y los helechos consiste en la producción de las semillas. Las semillas son unas estructuras de dispersión sumamente resistentes que permiten la subsistencia de una especie vital a una condición adversa. Los helechos, en cambio, indiscutiblemente necesitan agua por la formación, es decir, el producción de los gametos ocurre en el agua. Si hay agua, los gametos masculinos nadan hasta los gametos femeninos y los fecundan, formando el cigoto, una célula diploide que resulta de la combinación de la mitad de los cromosomas de 2 plantas diferentes. Bueno, ahora vamos a hablar de los equisetum. Los equisetum, también conocidos como cola de caballos, son de las plantas más antiguas de la Tierra. Se dice que empezaron a salir hace 400 millones de años en la era paleozoica, conformaban bosques enteros. Su aspecto es el reflejo de un tiempo lejano cuando la formación de las flores todavía no era posible y tenían una relación arcaica con el mundo mineral, el agua y la luz. Su nombre botánico Equisetum deriva de la combinación de equus, que es caballo, y de zeta o cerda, ya que los tallos son tan duros como las cerdas de los caballos, y arbensis, el nombre de la variedad que significa campo e indica el hábitat de la planta. Antiguamente utilizaban la ceniza de la cola de caballo para limpiar y darle brillo a las vajillas de pesebre debido a su alto contenido en ácido salicílico. Más tarde empezó a utilizarse en la medicina popular, siempre debido a su alto contenido en ácido salicílico, que es muy parecido al ácido acetilsalicílico, que comúnmente se conoce como aspirina. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las características de los equisetum. Primeramente, el tallo de estas plantas es hueco, observándose en el corte transversal del tallo un hueco central y otro hueco pequeñito del lado interno de las crestas y los valles. Los estróbilos se alargan al madurar para separar los esporangióforos y permitir la dispersión de las esporas. Y las esporas son dispersas por el viento. Las esporas son esféricas verdes con apertura circular y con 4 o 6 láteres
enrollado hasta alrededor de la espora, que rápidamente se enderezan y asisten al movimiento de la espora cuando sale del esporangio y de la dehiscencia. Los equisetos son plantas vasculares con un ciclo de vida haplodiplonte, donde la alternancia de generaciones es bien manifiesta, con esporófitos y gametófitos multicelulares e independientes, con esporas como unidad de dispersión y de resistencia. El gametofito es un tallo y el esporófito es un colmo. Debido a estas características, tradicionalmente se las agrupan en pteridofitas. Los tallos fotosintéticos crecen a partir de un rizoma subterráneo mediante un meristema que consta de una célula apical piramidal que se divide en 3 direcciones. Los tallos presentan nudos y entrenudos bien diferenciados. Se dice que los nudos son ensanchados, la superficie del tallo en los entrenudos es acanalada y presentan crestas y valles longitudinales. Y carácter único, es un carácter único en monilofitas. Bueno, ahora por último vamos a hablar de los licopodios. Licopodium, de nombre común licopodio, es un género de licopodios en sentido amplio, llamados pinos de tierra, de la familia de los licopodiáceos. Según algunos investigadores, los licopodios son una familia de helechos, aunque actualmente se cree que estos son una familia que no está relacionada con los helechos, que sí hace parte de la pteridófita, pero que no tiene relación con los helechos. Estas son plantas sin flores, son vasculares, terrestres o epífitas, o sea que se posan sobre otras plantas, son muy ramosas, erectas, a veces se encuentran sobre el suelo y tienen hojas muy pequeñas, simples o espiculadas que cubren tallo y ramas pesadamente. Las hojas fértiles se encuentran en conos llamados estróbilos y las hojas especializadas, que son los esporófitos, tienen cápsulas con esporas reniformes llamadas esporangios en las axilas con poros de solo una clase. Ahora vamos a pasar a hablar sobre algunas características más a fondo y sobre el ciclo de vida de los licopodios. Algunas de las características de estos organismos pues, es que tienen hojas fértiles que se encuentran en conos estróbilos. Las hojas especializadas tienen cápsulas con esporas reniformes en las axilas con esporas de una sola clase. Los micrófilos fértiles con esporangios suelen formar pequeños estróbilos parecidos a piñas y tienen rizomas ramificados. Los licopodios se reproducen asexualmente por esporas. La planta tiene una fase sexual productora de gametos y esto alterna en su ciclo de vida con la producción de esporas. El prótalo se desarrolla de la espora como una masa subterránea de tejido de tamaño considerable y porta tanto los órganos masculinos, conocidos como anteridios, y los órganos femeninos, conocidos como arquegonios. Sin embargo, es más común que se distribuyan vegetativamente a través de rizomas, tanto por arriba como por debajo del suelo. Se dice que hay aproximadamente unas 200 especies, con 35 ampliamente distribuidas en climas templados y tropicales, aunque suelen estar confinadas a montañas en los trópicos. Pero también se pueden encontrar en climas cálidos, como aquí en la costa. Es algo no tan común actualmente, pero sí se les solía ver en los jardines